licenciado. Bueno, en este video le voy a explicar sobre los artículos del 35 al 116 y del 154 al 162 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, mi nombre es Fausto Sastre Torre, del grupo 302 y la materia Derecho Individual del Trabajo. Bueno, como lo dije anteriormente, en una síntesis, en este video explicaré los artículos del 35, del 135 al 116 y posteriormente del 152 al 162 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales básicamente nos hablan acerca de cómo regulan aquí en México la duración de las relaciones laborales, su suspensión, su rescisión, su terminación, así como los derechos y obligaciones más importantes entre patrones y trabajadores. Bueno, ahora como introducción vamos a hablar acerca de la importancia de la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es importante ya que pues establece las relaciones laborales, estableciendo las reglas básicas que protegen tanto a los trabajadores como a los patrones. El objetivo principal de la Ley Federal del Trabajo, según el artículo 2, es que podamos lograr un equilibrio entre la justicia social y los factores de producción, tratando de asegurar que el trabajo se pueda realizar en condiciones dignas, seguras y justas. Bueno, de los artículos 35 al 116, pues como lo dije anteriormente, nos va a hablar acerca de la jornada, de los descansos, de los salarios, del aguinaldo y del tiempo extraordinario. Bueno, ahora voy a explicar acerca de estos artículos. Bueno, el artículo 36 señala que el contrato por obra determinada solo puede usarse cuando la naturaleza del trabajo lo exija. Este artículo busca evitar que los patrones utilicen contratos temporales sin justificación. Este solo procede cuando el trabajo tiene un objetivo concreto, como construir una casa o desarrollar un proyecto específico. Un ejemplo puede ser cuando un albañil es contratado solo para construir una barda. Su importancia radica en que protege al trabajador de simulaciones que busquen evadir los derechos de un contrato por tiempo indeterminado. Ahora, el artículo 37 indica que el contrato por tiempo determinado solo procede en tres casos: cuando lo exija la naturaleza del trabajo, cuando se trate de sustituir temporalmente a otro trabajador o en los casos previstos por la ley. Un ejemplo puede ser cuando una secretaria entra a cubrir una incapacidad. Y el artículo 39, nos quedamos en el 39. Establece que si al vencer el término fijado, la materia del trabajo sigue existiendo, la relación se prorroga automáticamente. Un ejemplo es si un empleado sigue trabajando tras terminar el contrato, la relación se convierte en indeterminada. El artículo 39A nos habla acerca del periodo de prueba. Este nos dice que tiene un máximo de 30 días o hasta 180 encargos directivos o técnicos para verificar la capacidad del trabajador. Su importancia radica en que busca proteger al trabajador de despidos arbitrarios que simulen
un periodo de prueba. El artículo 39b habla acerca de la capacitación inicial. Nos habla acerca de que el contrato para adquirir conocimientos o habilidades tiene una duración de 3 meses máximo o 6 si es un puesto técnico de dirección. El 39c nos habla acerca de que los contratos con periodo de prueba o capacitación se deben de constar por escrito y garantizar la seguridad social, y si no, se entiende por tiempo indeterminado. Aquí es importante porque refuerza la formalidad y la seguridad jurídica del empleo. El artículo 39d nos habla acerca de la improrrogabilidad. Nos habla de que los periodos de prueba y capacitación no pueden repetirse o prolongarse. Evita que se use esa figura jurídica para mantener trabajadores a prueba indefinidamente. El artículo 39 nos habla acerca de la conversión a tiempo indeterminado, ya que si después del periodo de prueba o capacitación sigue la relación, se considera por tiempo indeterminado y el tiempo cuenta para la antigüedad. Aquí importa ya que da certeza jurídica y reconoce los derechos acumulados del trabajador, y esto evita que se reinicie la relación desde cero. El artículo 39f nos habla acerca del trabajo discontinuo o de temporada. Este artículo permite pactar trabajos de temporada o discontinuos, reconociendo la naturaleza de trabajos periódicos, por ejemplo cosechas, y los derechos se calculan proporcionalmente. Esto es importante ya que extiende la protección laboral a trabajadores no permanentes. Ahora, el artículo 40 establece que el trabajador nunca estará obligado a prestar servicios por más de un año. Este artículo es importante ya que protege la libertad laboral, hablando de que nadie puede ser forzado a trabajar indefinidamente, y impide formas modernas de servidumbre o coerción. Ahora, el artículo 41 señala que la sustitución de patrón no afecta las relaciones laborales existentes. El nuevo patrón asume las obligaciones y el anterior es responsable y solidario durante 6 meses. Esto pues básicamente garantiza la continuidad de derechos ante cambios en la empresa, y evita la sustitución se use para evadir obligaciones laborales. El patrón nuevo asume las obligaciones del patrón anterior. Ahora vamos a hablar acerca de la suspensión temporal. Esta ocurre cuando se interrumpen las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el patrón ni para el trabajador. El artículo 42 enumera las causas. Estas pueden ser enfermedad contagiosa, incapacidad temporal, prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria, arresto, cumplimiento de servicios públicos, designación como representante en organismos oficiales, falta de documentos por culpa del trabajador o conclusión de la temporada. El artículo 43 indica que la suspensión surge efecto desde el momento en que ocurre la causa y dura hasta que ésta desaparezca. Un ejemplo, si un trabajador se enferma, la suspensión dura hasta que el Instituto Mexicano del Seguro Social determina que puede regresar. Este artículo pues es importante ya que permite reactivar derechos y obligaciones en el momento justo. El artículo 44
nos habla acerca de que el tiempo que el trabajador sirva en la Guardia Nacional cuenta para su antigüedad. Reconoce su deber constitucional sin perjudicar su vida laboral y este principio se basa en la justicia social. Ahora, hablando del artículo 45, señala que una vez concluida la causa, el trabajador debe regresar a su empleo al día siguiente o dentro de los 15 días según el caso. Esto es importante ya que da claridad y evita confusión sobre cuándo el trabajador debe volver. Ordena la reanudación del vínculo laboral. Ahora, el artículo 46 dispone que tanto el trabajador como el patrón pueden rescindir la relación laboral por causa justificada sin responsabilidad. Reconoce que el contrato puede terminar por causas legítimas, equilibra derechos y deberes, evitando despidos o abandonos arbitrarios. El artículo 47 enumera las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón. Entre ellas están engañar al patrón con certificados falsos, cometer faltas de probidad u honradez, violencia o injurias contra el patrón o sus compañeros, causar daños materiales intencionalmente, revelar secretos de la empresa, faltar más de 3 veces en 30 días sin justificación, desobedecer órdenes legítimas, presentarse ebrio o drogado o cometer actos inmorales de hostigamiento o acoso sexual. El patrón debe entregar un aviso escrito al trabajador explicando claramente la causa del despido y la fecha en que ocurrió. Si no se entrega este aviso, el despido se presume automáticamente como injustificado. Ahora, hablando del artículo 48, establece que el trabajador despedido injustificadamente puede pedir ante la autoridad su reinstalación o el pago de una indemnización de 3 meses de salario, además de los salarios vencidos hasta por 12 meses y los intereses correspondientes. Este artículo es importante ya que establece el derecho de defensa del trabajador y sanciona al patrón incumplido. Es una de las normas más protectoras del derecho laboral mexicano. El artículo 49 permite que el patrón quede exento de reinstalar al trabajador, pagando las indemnizaciones del artículo 50. En casos como trabajadores con antigüedad menor a un año, trabajadores de confianza, eventuales o domésticos. Ahora, el artículo 50 indica que las indemnizaciones consisten en 20 días de salario por cada año de servicio si el contrato era por tiempo indeterminado, además de 3 meses de salario y los salarios vencidos. Básicamente, este artículo regula cómo se calculan los pagos justos ante la terminación laboral. Es importante ya que da certeza económica y jurídica al trabajador despedido. El artículo 51 enumera las causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador. Por ejemplo, si el patrón lo engaña al contratarlo, si hay actos de violencia o malos tratos, si se reduce su salario injustificadamente, si no se le paga a tiempo o si existe peligro grave para su seguridad o salud. Básicamente, pues un ejemplo sería si un patrón reduce el salario sin justificación,
El trabajador puede rescindir el contrato y exigir indemnización basada en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, lo mismo si sufre acoso o amenazas. Y ahora el artículo 52 establece que el trabajador puede separarse dentro de los 30 días siguientes y exigir la indemnización correspondiente. Esta norma da certeza temporal y evita abusos. Si no se fija ese plazo, un trabajador podría reclamar por hechos pasados que ya no guardan relación laboral actual. Este artículo busca un equilibrio entre el derecho de defensa del trabajador y la seguridad jurídica del patrón. Un ejemplo de este puede ser si un trabajador sufre hostigamiento el 1 de junio, tiene hasta el 1 de julio para notificar su decisión de rescindir el contrato. Si lo hace después, su acción podría considerarse extemporánea. Ahora, hablando del artículo 53, nos habla que las causas de terminación son, en primer lugar, el mutuo consentimiento de las partes; 2. La muerte del trabajador; 3. La terminación de la obra o vencimiento del término; 4. La incapacidad física o mental del trabajador que haga imposible la prestación del servicio. 5. Los casos a que se refiere el artículo 43 de esta misma Ley Federal del Trabajo. Ahora, hablando del artículo 54, regula la situación en que la relación se termina por incapacidad física o mental no profesional. El trabajador tiene derecho a una indemnización o, si es posible, a ser reubicado en un puesto compatible. Este artículo protege al trabajador bajo el principio de estabilidad en el empleo. Aunque la incapacidad no provenga de un accidente laboral, el patrón debe garantizar un trato digno y una compensación justa. La reubicación laboral refleja el deber patronal de solidaridad y no discriminación por discapacidad, según el artículo 1 constitucional. Un ejemplo es si un empleado que pierde parcialmente la vista no puede seguir en su puesto de operador de maquinaria, pero puede ser trasladado al área administrativa, y si no es posible, se le paga la indemnización correspondiente. Ahora, el artículo 55 nos habla de que si el patrón no comprueba las causas de terminación del contrato, el trabajador tendrá los derechos del artículo 48, que son la reinstalación o indemnización y los salarios caídos. Un ejemplo es que si el patrón despide a una empleada alegando bajo rendimiento sin pruebas documentales o evaluaciones, el tribunal puede declarar el despido injustificado y ordenarle pagar indemnización o reinstalarla. Ahora, el artículo 56 nos habla acerca de las condiciones de trabajo que deben ser dignas y humanas, sin que haya distinción por motivo de raza, sexo, edad, religión o condición social. Este artículo refleja el principio de igualdad y no discriminación, reconocido en el artículo 1 constitucional, buscando garantizar que todos los trabajadores reciban un trato justo y que se respete su dignidad. También está en línea con los convenios sobre igualdad de oportunidades. Un ejemplo es si una empresa paga menos a las mujeres por el mismo trabajo que hacen los hombres, está violando este artículo. La trabajadora puede denunciarlo ante la autoridad laboral. El artículo 56 bis nos habla acerca de que la obligación a los patrones de garantizar un ambiente libre de discriminación y violencia, incluyendo acoso, hostigamiento sexual, y a promover la igualdad sustantiva. Este artículo protege la integridad emocional y física del trabajador, alineándose con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Un ejemplo es si una trabajadora que sufre acoso por parte de su jefe puede denunciarlo, y la empresa tiene obligación de actuar y sancionar al agresor, además de garantizarle un espacio seguro. El artículo 57 prohíbe que las condiciones laborales sean inferiores a las establecidas por la ley, los contratos colectivos o las normas del trabajo.
Un ejemplo es si un contrato individual dice que el trabajador no recibirá aguinaldo, esta cláusula no tiene valor legal porque el aguinaldo es un derecho obligatorio. El artículo 58 nos define que la jornada de trabajo como un tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para realizar su labor. Un ejemplo es si un guardia está en la fábrica sin trabajar activamente, pero disponible para actuar en cualquier momento. Ese tiempo se cuenta como jornada laboral. El artículo 59 nos habla acerca de que el trabajador y el patrón deben de fijar la duración de la jornada, siempre respetando los límites legales. Un ejemplo es que un trabajador puede aceptar un turno nocturno de 7 horas, pero si le hacen trabajar 8, el tiempo extra se debe pagar con las horas extras correspondientes. El artículo 60 nos habla acerca de los tipos de jornadas, que son tres: la diurna, la nocturna y la mixta. La diurna va de 6 de la mañana a 8 de la noche, la nocturna de 8 de la noche a 6 de la mañana, y la mixta es una combinación, pero la parte nocturna no puede exceder de 7 horas y media. Un ejemplo es un vigilante que trabaja de 7 a 2, tiene jornada mixta, y si supera las 7 horas y media, se considera nocturna completada. El artículo 61 pues básicamente trata de lo que dije anteriormente, la duración de las jornadas. La diurna 8 horas, la nocturna 7 horas y la mixta 7 horas y media. Un ejemplo es si un obrero trabaja 9 horas en una jornada diurna, la hora extra se debe pagar con un 100% adicional. El artículo 62 nos habla acerca de que el trabajador y el patrón pueden repartir las horas de trabajo para permitir descansos, siempre que no se excedan los límites diarios. Un ejemplo es si en una fábrica los trabajadores pueden hacer una pausa de 1 hora para comer y seguir trabajando dentro del mismo horario sin exceder las 8 horas totales. El artículo 63 nos habla acerca de que la jornada continua del trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 30 minutos. Un ejemplo es un cajero de supermercado que no puede abandonar su puesto, debe recibir su descanso de 30 minutos como tiempo pagado. El artículo 64 nos habla acerca de que el trabajador no puede laborar toda la jornada por cosas imputables al patrón, tiene derecho al salario completo. Un ejemplo es que si se suspende el trabajo por una falla en las máquinas del patrón, el trabajador sigue cobrando su salario completo. El artículo 65 nos habla acerca de que el trabajador no puede cumplir su jornada por causas ajenas a ambas partes, solo se paga el tiempo efectivo trabajando. Un ejemplo es si hay un apagón general que impide continuar el trabajo, el patrón solo paga las horas ya trabajadas ese día. El artículo 66 nos habla acerca del trabajo extraordinario o horas extra, que solo se puede ver en casos de necesidad urgente y sin exceder 3 horas diarias ni 3 veces por semana. Un ejemplo es cuando un empleado puede quedarse hasta 3 horas más para terminar un pedido urgente, pero no puede hacerlo más de 3 días seguidos. El artículo 67 nos habla acerca de que las horas extras se pagan con un 100% más del salario normal. Si se excede el límite del artículo 66 se paga con un 200% adicional. Un ejemplo es si un trabajador gana 100 por hora, las primeras horas extras se pagan a 200. Si se rebasa ese límite semanal se pagan a 300 pesos por hora. El artículo 68 nos habla acerca de que se prohíbe el trabajo extraordinario obligatorio a los menores de 16 años y a las mujeres embarazadas. Un ejemplo, si una joven de 15 años que trabaja en una panadería no puede ser obligada a quedarse más allá de su jornada normal. El artículo 69 nos habla acerca de que por cada 6 días de trabajo, el trabajador tiene derecho a un día de descanso con goce de salario íntegro. Un ejemplo es que si un trabajador trabaja de lunes a sábado, debe descansar el domingo con su sueldo pagado. El artículo 70 nos habla acerca de que el día de descanso debe ser preferentemente el domingo y cuando el trabajador trabaje ese día tiene derecho a una prima del 25% sobre el salario normal. Un ejemplo es que si un mesero que trabaja en domingo y gana 400 pesos diarios debe recibir 100 pesos extra de prima dominical.
El artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo nos habla acerca de que se procura el día de descanso semanal, de que sea el domingo. Un ejemplo es que si en una oficina los empleados generalmente descansan domingo, pero si trabajan pueden pueden acordar el lunes como día de descanso. El artículo 72 nos habla acerca de que el trabajador no labora, de que si el trabajador no trabaja todos los días de la semana o trabaja a varios patrones, tiene derecho a pago proporcional de su descanso. Un ejemplo es que si un trabajador que trabaja 3 días en una semana tiene derecho a recibir la mitad del salario correspondiente a su día de descanso. El artículo 73 nos habla acerca de que si un trabajador trabaja en su día de descanso, el patrón debe de pagarle el doble del salario. Un ejemplo es que si un panadero trabaja el domingo, gana su salario diario más un 100% adicional, o sea que es un doble pago. El artículo 74 nos habla acerca de que los días de descanso obligatorio, nos habla acerca de que los días de descanso obligatorio con goce de salario, que son el 1 de enero, el primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre, 1 de octubre de cada 6 años por eh, el cambio de presidente, el 25 de diciembre y los días de jornada electoral según las respectivas leyes. Un ejemplo es que si un trabajador labora el 1 de mayo debe recibir el salario normal más el pago correspondiente por día festivo si es que trabaja. El artículo 75 nos habla acerca de que se requiere que alguno de los trabajadores laboren ese día. Los trabajadores y patrón deben determinar quiénes trabajan. Si no hay acuerdo, lo resuelve el tribunal. Un ejemplo es que si en un hospital algunos empleados deben laborar el 16 de septiembre, la dirección acuerda con ellos y si no hay acuerdo, el tribunal define quién trabaja. El artículo 76 nos habla acerca de que el trabajador con más de un año de servicios tiene derecho a vacaciones anuales pagadas mínimo de 12 días laborales, aumentando cada 2 días por cada año subsecuente hasta 20 días, y a partir del sexto año aumenta 2 días cada 5 años. Un ejemplo es de que un trabajador con 3 años en la empresa tiene derecho a 16 días de vacaciones, ya que haciendo las cuentas 12 más 2, 14 más 2, 16. El artículo 77 nos habla acerca de los trabajadores discontinuos o de temporada. Pues nos habla que tienen derecho a vacaciones proporcionales a los trabajados en el año. Un ejemplo es cuando un trabajador temporal que trabajó 100 días en el año recibe vacaciones equivalentes proporcionalmente aproximadamente a 4 días. El artículo 78 nos habla acerca del total de vacaciones. Al menos 12 días deben disfrutarse de manera continua. El trabajador puede decidir la distribución restante. Un ejemplo es un trabajador con 16 días de vacaciones puede tomar 12 días seguidos y 4 días en otro momento del año, cuando el trabajador lo prefiera. El artículo 69 nos habla acerca de que las vacaciones no pueden compensarse con dinero, salvo si la relación laboral termina antes del año, donde se paga proporcionalmente. Un ejemplo es si un trabajador renuncia con 6 meses de antigüedad, se le paga la proporción de vacaciones que le corresponde. El artículo 80 nos habla acerca de que el trabajador recibe una prima vacacional mínima del 25% sobre su salario durante el periodo de vacaciones. Esto garantiza un beneficio adicional para compensar la ausencia del trabajo, fomentando el bienestar económico durante el descanso. Un ejemplo es que si un trabajador gana 400 pesos diarios y toma 12 días de vacaciones, pues 400 por 12, 4.800 más el 25% serían 6.000. El artículo 81 nos habla acerca de que las vacaciones deben concederse dentro de los 6 meses siguientes al año de servicios. El patrón debe entregar constancia anual con antigüedad y periodo vacacional. Si un empleado cumple un año el 1 de enero, debe disfrutar sus vacaciones antes del 30 de junio del mismo año. El artículo 82 nos habla acerca de que el salario es la retribución que se debe pagar por parte del patrón al trabajador por su trabajo. Un ejemplo, si un trabajador hace tareas de oficina, el patrón debe pagarle un salario acordado, ya sea diario, semanal o mensual. El
artículo 83 nos habla acerca de que el salario puede fijarse por unidad de tiempo, obra, comisión, precio alzado o cualquier otra forma, siempre sea remunerador y cumple la jornada legal. Un ejemplo, si un carpintero puede cobrar por cada mueble terminado, mientras que un empleado administrativo cobra por hora por mes. El artículo 84 nos habla acerca de que el salario se integra con pagos en efectivo, gratificaciones, primas, comisiones, habitación, prestaciones en especie o cualquier otra percepción. Un ejemplo es que si un trabajador recibe 500 pesos diarios más transporte y comida, todo esto se integra como salario. El artículo 85 nos habla acerca de que el salario debe ser remunerador y nunca menor al mínimo legal, tomando en cuenta la cantidad y calidad de trabajo. Si el salario mínimo es 250 pesos diarios y si un trabajador gana 200 pesos, la ley obliga a pagar al menos 150 pesos. El artículo 86 nos habla acerca de que a trabajo igual, puesto igual, condiciones iguales, corresponde salario igual. Se busca reducir la brecha salarial de género. Un ejemplo es si dos secretarias con las mismas funciones y horarios deben recibir el mismo salario, independientemente de su género. El artículo 87 nos habla acerca de que el trabajador tiene derecho a un aguinaldo anual mínimo de 15 días de salario a pagar antes del 20 de diciembre. Los que no cumplieron un año reciben parte proporcional. En ejemplo, si alguien trabajó 6 meses, recibe la mitad del aguinaldo proporcional, que es igual a 7 días y medio de salario. El artículo 88 nos habla acerca de que el salario debe pagarse máximo cada semana para trabajos materiales y cada 15 días para otros trabajadores. Un ejemplo es si un obrero recibe su pago cada semana, un administrativo puede recibirlo quincenalmente. El artículo 89 nos habla acerca de que para indemnizaciones se toma como base el salario diario al momento del derecho, incluyendo todas las percepciones según el artículo 84. En salarios variables se promedia sobre 30 días trabajados. Un ejemplo es que si un trabajador con salario variable de 300 o 400 pesos diarios en los últimos 30 días se va a promediar para calcular su indemnización. El artículo 90 nos habla acerca de que el salario mínimo es la cantidad menor que debe percibir un trabajador en una jornada suficiente para cubrir necesidades básicas y educación obligatoria de hijos. Un ejemplo es si el salario mínimo es de 300 pesos diarios, ningún trabajador debe recibir menos, asegurando cobertura de necesidades básicas. El artículo 91 nos habla acerca de que el salario mínimo puede ser general o profesional, aplicable a áreas geográficas, ramas económicas o profesiones. Un ejemplo es si un ingeniero en Ciudad de México puede tener un salario mínimo profesional distinto al de un trabajador agrícola en Oaxaca. El artículo 91 nos habla acerca de que los salarios mínimos generales se aplican a todos los trabajadores en un área geográfica, sin importar actividad, profesión u oficio. El artículo 93 nos habla acerca de que los salarios mínimos profesionales se aplican a trabajadores de ramos, profesiones u oficios específicos dentro de áreas geográficas determinadas. Protege a sectores especializados asegurando remuneración mínima adecuada. El artículo 94 nos habla acerca de que los salarios mínimos se fijan por Comisión Nacional con representantes de trabajadores, patrones y gobierno, pudiendo auxiliarse de comisiones consultivas. El artículo 95 nos habla acerca de la Comisión Nacional y comisiones consultivas se integran tripartitamente, como establece la ley. El artículo 96 nos habla acerca de que la Comisión determina áreas geográficas para aplicar salario mínimo general. Estos pueden incluir uno o varios municipios sin continuidad territorial. El 97 nos habla acerca de que el salario mínimo no puede ser reducido, salvo en casos específicos como pensiones alimenticias, pago de rentas, créditos hipotecarios o de vivienda y créditos de consumo duradero aprobados por el trabajador. El artículo 98 nos habla acerca de que el trabajador dispone libremente de su salario. Cualquier medida que lo restrinja es nula. El artículo 99 nos habla acerca de que el derecho a percibir el salario es irrenunciable, incluyendo los salarios devengados. El artículo 100 nos habla acerca de que el salario debe pagarse directamente al trabajador, salvo que autorice un apoderado mediante carta poder y testigos, pago a terceros sin autorización no libre al patrón.
El 101 no solo acerca de que el salario debe pagarse en moneda de curso legal, aunque pueda hacerse mediante depósito bancario, medios electrónicos y el trabajador lo acepta. Los recibos deben de detallar conceptos y deducciones. Un ejemplo es que si el patrón puede pagar mediante transferencia bancaria, entregar un recibo con el desglose del salario, horas extra y deducciones. El 102 nos habla acerca de que las prestaciones en especie deben ser para uso personal y familiar y proporcionales al salario. Un ejemplo es si un trabajador recibe 300 pesos de salario y 50 en vales de despensa proporcionales a su salario. El 103 nos habla acerca de que los almacenes y tiendas de empresa pueden crearse por convenio. La adquisición de productos es libre sin coacción, con precios justos y participación de los trabajadores en la administración. Un ejemplo es si una empresa crea una tienda en donde los trabajadores puedan comprar comida a precio de mercado con participación en decisiones sobre precios y administración. El 103 bis nos habla acerca de que el Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores otorga crédito y facilita acceso a servicios financieros que promuevan ahorro y patrimonio. Un ejemplo es que un trabajador puede solicitar crédito para mejorar su vivienda a través del instituto con intereses accesibles. El 104 nos habla acerca de la cesión del salario a favor del patrono, terceros es nula. Un ejemplo es si el patrono puede obligar a un patrón, bueno, si el patrón, perdón, si un patrón no puede obligar a un trabajador a percibir parte de su salario en especie o dárselo a un tercero. El 105 nos habla acerca de que el salario no puede ser objeto de compensación. El 106 nos habla acerca de la obligación de pagar el salario no se suspende, salvo en casos de específicos. El 107 nos habla acerca de que está prohibida la imposición de multas a trabajadores. Un ejemplo es que no se puede descontar su dinero por llegar tarde. El mecanismo es de manera correctiva, pero no punitivo a su salario. El 108 nos habla acerca de que el salario debe pagarse en el lugar donde se presta el trabajo. El 109 nos habla acerca de que el pago debe efectuarse en día laborable, durante o al final de la jornada según el convenio. El 110 nos habla acerca de los descuentos de salario, solo son legales en casos específicos. El primero, deudas con el patrón para anticipos de errores, máximo 30% del excedente del salario mínimo, pago de rentas de 15%, créditos de vivienda aceptados libremente, cuotas cooperativas con aceptación del trabajador, pensiones alimenticias decretadas por autoridad, cuotas sindicales salvo negativa expresa del trabajador, créditos garantizados por el instituto, artículo 103 bis. Un trabajador con salario excedente a 3,000 pesos puede autorizar descuento de 20% para abono a vivienda y no más. El artículo 111 nos habla acerca de las deudas con el patrón, no le vengarán intereses. El 112 nos habla acerca de que los salarios no pueden ser embargados, salvo pensiones alimenticias. El artículo 113 nos habla acerca de que los salarios devengados e indemnizaciones tienen preferencia absoluta sobre cualquier otro crédito. El 114 nos habla acerca de que los trabajadores no necesitan concurso, quiebra o recesión para cobrar salarios. El tribunal puede embargar bienes necesarios del patrón. El 115 nos habla acerca de los beneficiarios del trabajador fallecido, tienen derecho a prestaciones e indemnizaciones sin necesidad de un juicio sucesorio. El artículo 116 nos habla acerca de que se prohíben los centros de trabajo expendios de alcohol y casas de juego efectiva a un radio de 4 kilómetros fuera de poblaciones de bebidas embriagantes con más del 5% de alcohol. Ahora vamos a hablar acerca de los artículos 154 y 162 que nos hablan acerca de derechos de preferencia, censo e indemnización. El artículo 154 nos habla acerca de que los patrones deben preferir al trabajador según su nacionalidad mexicana, tiempo de servicio satisfactorio, dependientes económicos a cargo, educación básica terminada, capacitación recibida, mayor aptitud y conocimientos, sindicalizados sobre no sindicalizados,
Si hay contrato colectivo con cláusula de admisión, se sigue lo que disponga. El artículo 155 nos habla acerca de que los trabajadores que quieran una vacante deben solicitarla por escrito indicando domicilio, nacionalidad, familia a cargo, experiencia previa, naturaleza del trabajo y sindicato todo al que pertenecen. El 156 nos habla acerca de que si no hay un contrato colectivo o cláusula de admisión se aplican los criterios del 154A. Trabajadores temporales o eventuales, quienes hacen trabajos extraordinarios para obra determinada. El artículo 157 nos habla acerca de que si se encuentran los artículos 154 y 156, el trabajador puede solicitar el puesto correspondiente o recibir indemnización de 3 meses de salario, además de salarios e intereses. El artículo 158 nos habla acerca de que tiene derecho a que se determine la antigüedad. Una comisión de trabajadores y patrones hace un cuadro general de antigüedades y objeciones se pueden recurrir ante el tribunal. El artículo 151 habla acerca de que las vacantes definitivas provisionales a mayores de 30 días o puestos nuevos se asignan al trabajador que tenga categoría inmediata inferior, mayor capacitación y antigüedad, mejor aptitud y productividad. El artículo 160 nos habla acerca de que las vacantes menores a 30 días se cubren según criterios del artículo 159. El artículo 161 nos habla acerca de que las relaciones de trabajo mayores a 20 años solo se pueden rescindir por causas graves del artículo 47, imponiendo corrección disciplinaria respetando la antigüedad. El artículo 162 nos habla acerca de que los trabajadores de planta tienen prima de antigüedad, tienen prestaciones de 12 días de salario por año trabajado, se paga a retirarse voluntariamente con 15 años mínimo, por despido justificado e injustificado, normas específicas y hay retiros múltiples, y en caso de muerte la prima se paga a beneficiarios. Ahora voy a mostrar acerca de unos ejemplos prácticos. En primer lugar, acerca de la jornada de trabajo. Según su definición en el artículo 58, nos habla acerca del tiempo en el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su servicio. Tipo de jornada, según el artículo 60, ya vimos anteriormente, diurna, nocturna y mixta. Si un trabajador gana 240 pesos al día en jornada diurna, su salario semanal será de 240 por 7, igual a 1680. Ahora día de descanso y días obligatorios, descanso semanal según el artículo 69 por cada 6 días de trabajo, al menos un día de descanso con goce de salario. Día de descanso obligatorio, ejemplo, 1 de enero, 5 de febrero, 1 de mayo, 16 de septiembre, 25 de diciembre, entre otros. El trabajador con salario de 400 pesos diarios que labora el 1 de mayo debe de recibir doble pago adicional. Por ejemplo, 400 pesos día normal más 400 extra por día festivo serían 800 pesos. Ahora la prima dominical, su definición es que es el pago adicional del 25% sobre el salario ordinario cuando el trabajador labora en domingo y no descansa ese día. Un ejemplo de un trabajador con 200 pesos diarios, si labora el domingo 200 más de 200 por 25 dan 250 pesos. Ahora el tiempo extraordinario. Un ejemplo, si un trabajador gana 50 por hora, hace 6 horas extras en una semana, 6 por 50 por 2 dan 600 pesos. El aguinaldo, según el artículo 87, es la prestación anual que debe pagarse antes del 20 de diciembre. El monto mínimo, 15 días de salario por año trabajado. Un ejemplo, si un trabajador tiene salario de 300, su tiempo trabajado de 6 meses, su aguinaldo por personal sería de 15 por 300 entre 12 por 6, nos dan 2.250 pesos. El salario integrado, según los artículos 84 y 89, nos habla acerca de que, además del salario fijo, integra pasos por cuotas diarias, gratificaciones, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que reciba el trabajador. Un ejemplo es salario diario fijo de 300 pesos, aguinaldo 15 días por año trabajado, equivale a 12.5 diarios, más su prima vacacional del 25% de 6 días de vacaciones, igual a 1 día y medio,
que equivale a 1.25 pesos diarios. Su salario integrado sería de 300 pesos más 12.5 más 1.25, que nos da un resultado de 313.75 pesos diarios. Ahora hablando de la indemnización por no reinstalación, según el artículo 157 nos habla acerca de que si un trabajador despedido injustificadamente no es reinstalado, el patrón debe pagarle 3 meses de salario. Un ejemplo es un salario mensual de 10,000 pesos, su indemnización sería 30,000 pesos. Los salarios vencidos, según el artículo 48, es que el trabajador tiene derecho a recibir el pago de los salarios que dejó de percibir desde su despido hasta que se dicte el laudo o se le instale. Un ejemplo es un salario diario de 400 y el juicio dura 60 días, 400 por 60 nos daría 24,000 pesos. Intereses por salarios vencidos, según el artículo 48, nos habla acerca de que por los salarios caídos el patrón debe pagar intereses sobre el importe de 15 meses de salario calculados al 2% mensual capitalizable. Un ejemplo, salario mensual 8,000 más 15 meses igual a 120,000 más el interés mensual de 2%, 120,000 y nos dan 2,400. Si el juicio dura 12 meses, 12 por 2,400 nos da 28,800 pesos. Ahora los derechos de preferencia y ascenso. En los artículos 154 y 160 nos habla acerca de que los trabajadores tienen prioridad en igualdad de circunstancias considerando mayor capacitación, mayor antigüedad y mayor necesidad. Ejemplo, cuando los trabajadores quieren ascender, uno tiene 5 años de antigüedad y otro 2 años, se prefiere al de 5 años. Ahora hablando de la prima de antigüedad, por último nos dice que el derecho del trabajador al cumplir 15 años de servicio más equivalen a 12 días de salario por cada año trabajado. Un ejemplo, si el trabajador tiene un salario diario de 500 pesos, su antigüedad es de 20 años. Suponiendo, nos da 12 por 20 por 500 igual a 120,000 pesos. Así que, en resumen, los artículos del 35 al 116 y el 152 al 62 de la Ley Federal del Trabajo protegen la estabilidad laboral, el salario digno, la seguridad en el empleo, los derechos de descanso, vacaciones, aguinaldo, capacitación y terminación justa de las relaciones laborales. Estos artículos buscan mantener un equilibrio entre las necesidades de los patrones y los derechos de los trabajadores, garantizando condiciones justas, humanas y legales en todas las relaciones de trabajo aquí en México. Muchas gracias.